Estamos aquí en la mesa de los lunes. Emilio Álvarez y Casa de Somos México. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, buena semana, muy contento. ¿Ah, sí? ¿Por? Ya. ¿Hay algún motivo? Antes nos hablan. Llegamos al claro, ya, porque llegamos al límite inferior de afiliados y asambleas. Todavía toca el resto en febrero para blindar. Pero para tu partido, para su partido, para el partido político Somos México. Y el 21 de febrero vamos a hacer nuestra Asamblea Nacional, que es el último trámite, pero nos toca todo febrero para blindar. No, pues tienes motivos. Viendo la luz del túnel. Tienes motivos para estar contento, qué bueno, correcto, Emilio. ¿Cómo anda Rubén Moreira, diputado del PRI? Bien, aquí listos para empezar la semana. Y antes de avanzar, un saludo a Francisco y Madero, porque nos están viendo. ¡Caray! Porque nos están viendo. Espérame. Y si no lo digo, no vuelvo a pasar allá. Ok, dices todo al municipio. Sí, Chávez. No, pues ya estamos con la ouija aquí. Chávez. Ya ves que Chávez. Se llama Chávez el pueblo. el Y pueblo. te voy a mostrar el mensaje. Dice, Azucena, te amamos. ¡Ándele! Ahorita te lo muestro, así dijo. Pues yo Entonces, también, ya somos dos contentos en esta mesa. Pero si no saludamos, Yo dije, Francisco y Madero, bueno, no pues al entremos apóstol. a esas dimensiones. No al apóstol. No, gracias, querido Rubén, y gracias, queridos todos allá en Coahuila. ¿Cómo estás, Israel? ¿Cómo sigues, Israel Zamora? Muy bien, de ya Morena. de regreso muy contento también aquí. Te esta perdiste los semana. tamales deliciosos de Ramos Arizpe Sí, y el sí, champurrado. sí. Bárbaro, Sí, felicidades, sí, eso sí, está caray. te mal. tengo que Bueno. hacer una buena dotación. De nuevo. No, Sí. maravilla, Ahí maravilla. Vamos a pedir un tambo de Todo de eso. atole. Bueno, pues gracias por estar acá. ¿Cómo ven lo que pues tristemente pasó con los mineros? Después de un compromiso, de un despliegue de verdad extraordinario de militares y fuerzas del orden, pues están muertos por lo menos 3 de 10. Es el reflejo de una muy dolorosa realidad que está en aumento. La administración de Claudia Sheinbaum reporta el peor número en la historia de personas desaparecidas en términos de tendencia. Ha aumentado notablemente, solo superando al peor gobierno en materia de desapariciones, que es el de López Obrador. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha hecho una serie de recomendaciones estructurales y no se han atendido. Y ahora México enfrenta ante la Asamblea de Naciones Unidas el procedimiento del artículo 34 de la Convención de Personas Desaparecidas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Comité de Naciones Unidas ve con extremada gravedad. Se refiere en 2 términos. Es un problema estructural y es un problema generalizado de las desapariciones en México. El caso de los mineros lo que hace es ejemplificar. Y por eso el comité ha activado un mecanismo extraordinario para hacer un informe que se pueda llevar a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay que decir al auditorio de Radio Fórmula, es la primera vez que se activa en el mundo este mecanismo. México es el primer país, porque lo que está sucediendo es que no se han atendido las recomendaciones y estamos en los instrumentos internacionales porque a nivel nacional no se resuelve el problema. Ahora, es un secuestro masivo. Sí. O sea, esto tendría que ser un escándalo, evidentemente, que se suma a otros como el de Tamaulipas, Rubén, allá en esta parte de la República, que se llevaron a 10 traileros con sus tráileres y tampoco sabemos nada. Efectivamente. Bueno, todo esto que dijo Emilio, pues tiene toda la razón. Estamos en esta lógica porque durante el gobierno de López Obrador se dieron paso atrás a lo que se venía haciendo. Incluso se descuidó la atención a lo que venían haciendo y diciendo los organismos internacionales, como que dijeron, y no solamente en esta materia, en varias. Ahora, ¿qué sucedió en Sinaloa? Pues seguramente, esa es una hipótesis, se les confunde a estos mineros por un grupo delincuencial y pues pasa lo que ahora... Pero los agarraron en el campamento de la empresa. Pasa lo que ahora vemos. Seguramente pasó eso. Y lo que sucede en Tamaulipas es lo mismo. Muchas veces se piensa que el grupo delincuencial está reflexionando, que el grupo delincuencial tiene conocimiento de todo. No, normalmente están en medio de una violencia extrema, muchos de ellos consumiendo droga y pasan cosas como estas. Cierro señalando que voy siempre a insistir que mientras que los gobernadores y las gobernadoras no hagan nada, la violencia no va a disminuir. ¿Qué pueden hacer? Limpiar sus policías,
ocuparse de combatir al crimen, no decir, este es un tema federal, porque muchos gobernadoras y gobernadores dicen eso, en muchos delitos. Pero hay muchos que ya son parte del crimen, como el alcalde de Tequila. Pues tienen que quitarlos. A ver, Israel. Bueno, es muy lamentable lo que ocurrió. Por supuesto, hay toda la solidaridad con las familias de los mineros. Y decir, lamentablemente, pues se está trabajando, pero era tanta la descomposición que provocaron los irresponsables gobiernos anteriores que hay que decirlo. Estoy de acuerdo. Incluyendo el de López Obrador. No. ¿Sí? A ver, Sí. Del pasado es López Obrador. hablemos de los dos últimos, por ejemplo, del PAN y del PRI, que tuvieron de cómo tomaron el país, o sea, que era un país que ya venía en una descomposición, permitieron que el crimen organizado se extendiera en grandes partes del territorio mexicano, que tuviera un gran armamento, y ese desinterés que tuvieron esos gobiernos permitieron que hubiera condiciones para el fortalecimiento del crimen organizado. Se comienza a combatir hasta que llega el presidente Andrés Manuel. Con el presidente Calderón, por ejemplo, cuando fue espurio, por cierto, cuando llega al poder, cuando sale, incrementó 142% los homicidios respecto de cómo tomó el país. Peña Nieto, 40%. Estamos hablando que entre los dos hubo un crecimiento de los homicidios prácticamente de 200%, 190 y tantos. No, dale. Entonces, lo que vemos aquí, Azucena, es que cuando llega el presidente Andrés Manuel hay una disminución del 9% y actualmente va a un 30%. Es decir, se está trabajando, pero era muy grande la descomposición y ahora hay un gran cambio, que es no hay impunidad. El que la hace, el que comete un crimen, hoy sí es detenido. Lo hemos visto en los crímenes terribles que han ocurrido recientemente en el país. Vamos a regresar con los datos y también con lo que ha dicho la presidenta sobre Cuba y sobre Bad Bunny. ¿Sí vieron Bad Bunny? ¿Cómo no? Bueno, Buenísimo. regresamos. A ver, para no dejar este tema suelto de las cifras que nos dice Israel Zamora, mejoraron, bueno, entre comillas, o fueron menos malas con Andrés Manuel López Obrador sobre homicidios. Si lo comparamos con Peña, Calderón, etcétera. Está aquí nuestro cifrólogo, Daniel Jasso. A ver, Daniel, ¿cómo empieza Felipe, cómo acaba? ¿Cómo empieza Peña, cómo acaba? ¿Cómo empieza AMLO, cómo termina? Buenos días. Haciendo el conteo que tenemos, el recuento del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Calderón inició con un promedio diario de homicidios dolosos de 26, termina con 58, sumando un total, ya haciendo el promedio, de 46 diarios durante todo el sexenio. Peña Nieto empieza con 54, termina con 112 y cierra su sexenio con 65. Andrés Manuel López Obrador inicia su sexenio con 96, cierra con 65 y un promedio de los 6 años de 91, mientras que Sheinbaum durante el primer año suma un promedio de 75 diarios y en lo que lleva el sexenio van 65. ¿Y en promedio 65 diarios? En promedio 65 diarios en el año y meses que lleva en el gobierno. Gracias, Daniel. Bueno, 46 en promedio con Calderón, 65 diarios promedio con Peña, 91 diarios promedio con AMLO, 65 diarios promedio con Claudia Sheinbaum. Algo dice esta cifra, ¿no? Sí, dice que no. Es que es el tema justo. Y lo que no entiende Israel, y es una buena representación de Morena, es que los errores del pasado no legitiman los de Morena. Eso es lo que hay que entender. Pues sí. Y la violencia generada en el sexenio de López Obrador es la peor de la historia. Hace una trampa válida, pero es una trampa al fin y al cabo, citando porcentajes. Los números absolutos de los homicidios en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no tienen precedente. Es más, superan juntos a los de Calderón y Peña. No ha habido sexenio más violento. Abrazos y balazos, y no balazos, es el nombre del pacto criminal que hizo López Obrador de la gobernanza criminal. Y lo que se tiene que entender es que es un problema de Estado. Claudia Sheinbaum ha empezado una política distinta, pero su logro más notable es el maquillar las cifras. Y segundo logro más notable es el mayor número de personas desaparecidas en la historia. Y no toca estar siguiendo culpando al pasado cuando llevan 7 años gobernando. Asuman que el país se les está cayendo en las manos. Y el mejor ejemplo se llama Diego Rivera, alcalde de Tequila. Es un pacto criminal. Es más, hasta la propia gente de Morena. Y todavía tiene el cinismo de quieren que les aplaudimos cuando ustedes eligieron ese criminal como su candidato. Y ese solo muestra de botón.
Bueno, a ver, decía ahorita Jasso de los 26% con los que inicia, 26 asesinatos diarios. Calderón termina, según los datos que se presentaron apenas la semana pasada, que son datos del INEGI del 2007 a 2024, con información del Secretario Ejecutivo de Seguridad Nacional, pues dice que terminaron en 70. Es decir, si lo tomas con 20 y te vas a 70, evidentemente algo hiciste mal. El único gobierno reciente que tuvo una disminución fue el del presidente Andrés Manuel, que como dijo Jasso, también disminuyó de 100 a 91 prácticamente, y actualmente en 64. Esa es la única disminución. Ahora, respecto de lo que dicen del alcalde de Tequila, ¿quién lo detuvo? ¿Por qué lo detuvieron? ¿Quién hizo la detención? Pues fue Morena. Ahora, hay que decir, Morena no va a permitir, lo acaba de decir la presidenta, no va a ser paraguas. El partido no va a proteger a delincuentes, ni va a ser escudo de corruptos. Sí, y pero ya se sabía quién era. Ahí están las fotos de Claudia con él. ¿De cuándo son los actos que se le imputan? Eso es lo que hay que ver. Si ya había una investigación previa y no se hizo nada, y se conocía al momento de darle la candidatura, pues estamos de acuerdo que hubo una negligencia. Sin embargo, no es así. Lo que dice la presidenta es que cuando él se candidateó para el puesto, no había elementos, no había investigaciones, no había investigaciones, al menos carpetas de investigación que lo vincularan con el crimen organizado. Rubén. A ver, rápido. Esto de la violencia es mucho más complejo que lo que se plantea acá por Israel. México, desde los años 90, se envolvió en el crecimiento de la violencia y llegó un momento en que había que combatirlo o no combatirlo. Si nosotros recordamos a López Obrador, dice, combatir el crimen está mal, sino que hay que ir a las causas. Al rato hablamos de las causas. Y deja de combatir al crimen. Entonces, estamos en una realidad como país donde hay una gran violencia y hay que enfrentarla. ¿Hay una diferencia entre la estrategia de Claudia Sheinbaum y López Obrador? Sí, muy grande. Hoy se está combatiendo al crimen y López Obrador no lo hacía. Claudia Sheinbaum tiene un problema, sí. Muchas gobernadoras y gobernadores que no hacen absolutamente nada. Este alcalde de Tequila, claro que tenía antecedentes, había sido tesorero, había sido acusado por un desfalco de más de 80 millones de pesos. Ahora, Jalisco es un problema, porque no solamente es Tequila. Todo el mundo sabe allá que hay una gran parte de los municipios donde no dejan jugar a las mujeres, donde hay partidos que no han presentado candidaturas en varios trienios porque por género les toca mujer y el crimen organizado no se los acepta. Que Santa María del Oro tuvo 3 años, estos en el periodo de López Obrador, sin autoridades electas. Eso es Jalisco. ¿Quién lo detuvo? Sí, lo detuvo Harfuch, muy bien. Pero no va a acabar Harfuch su tarea si las gobernadoras y los gobernadores no le ayudan. Y ahí está el caso de Sinaloa. Cuando tú ves que le preguntan al señor gobernador de Sinaloa, oiga, ¿qué pasó en Tequila? Dijo, pues si no sé lo que pasa en Sinaloa, menos en Tequila. Hombre, pues mira, sí. Esa es la seriedad con la que se toman. Y si tú checas aquí en la Ciudad de México, está creciendo la inseguridad, y eso dicen las encuestas de hoy. La semana pasada vimos a plenitud el rostro de Morena en 2 estampas. La primera es Diego Rivera en Tequila, que es un pacto criminal, es un pacto de corrupción e impunidad, ya había antecedentes. Y además lo denunciaron de manera sistemática. Es el cuate que se apropia del Museo del Tequila. Ajá, es el cuate para vivir, que extorsiona a los de los servicios turísticos, que extorsiona a las empresas, que extorsiona a todo el mundo. Y él dice, yo trabajo para el Mencho, los carteles. Pero si no fuera suficiente la vergüenza, ahí viene el ministro de la Corte, que con una condición de indignidad y de desvergüenza permite que le limpien los zapatos. Eso es Morena. Esa imagen del ministro de la Corte estirando el zapatito, que dice que no lo vio, además miente en su comunicado, porque viene el otro colaborador y él voltea a ver si le queda bien los trozos. Eso es lo que representan. Sí. Para eso querían la elección del Poder Judicial, el pueblo arrodillado ante ustedes, porque son unos gandallas. La verdad, lo que están demostrando es que no les importaba que hubiera privilegios, el problema es que no los tenían ustedes. Y ahí está Adán Augusto, impune, está con la barredora, con los millones, tranquilo,
desafiando a la presidenta. Es más, diciendo quién va a ser la candidata Oye, en sí, Chihuahua. hablando de desafiando a la presidenta, Saúl Monreal dice a mí, yo voy Yo, por la candidatura Saúl de Monreal, Zacatecas. desafiando. Pero si no fuera suficiente, ahí está el Noroña, que no explica los millones de dónde compró. Pero si no fuera suficiente, ahí está el Gutierrito haciéndose como nuevo rico. Y si no fuera suficiente, ahí están los marajás de los hijos de López Obrador descarrilando trenes. Eso es Morena, esa es la estampa real. Israel, ¿cómo ves lo del ministro? A ver, yo creo que el ministro reconoció que cometió un error, porque Mintiendo. tanto así que salió Mintiendo. a desmentir lo que se había No puede dicho desmentir algunas eso, cosas. Israel. Y yo lo veo como ofreciendo disculpas prácticamente en ese tuit. Y yo creo que eso lo va a juzgar las personas de una manera particular. O sea, ¿Tú qué una cuestión opinas? Porque individual. como aquí es una mesa de opinión, yo quiero saber. A mí me llama la atención dos cosas. A ver, Uno, venga, que venga. puede haber una crítica libre de cualquier persona que puede criticar ese tipo de actos Claro, que pues cada sí. vez son más intolerables en nuestro país. Eso me queda claro. El pueblo de México cada vez repudia Más intolerables, pero no actos menos que sean, comunes. que traten de sobajar a los demás. Y eso es muy bueno, eso lo veo bien. Y por el otro lado, la otra cosa que es importantísima resaltar es la crisis de la oposición. La crisis de la oposición, por ejemplo, aquí, no, y voy a mencionar por qué. Aquí acaban de felicitarlo porque junta las firmas de un partido nuevo. Pues Y bien. ese partido no, nuevo... No, lo felicité, le dije, qué bueno A que ver, estés contento. y felicidades. qué bueno que tienes haya partido. pluralidad. No, sí te Muy bien. felicito. Yo también, De hecho, sí. yo también celebro que haya pluralidad. Sí. Pero eso no quiere decir, es que mira, me interrumpen y se me van mis tú segundos. te pones nervioso, Entonces, son 28 segundos. ¿qué, baja la mano, qué mi amor. ocurre? Que en la oposición no tiene una propuesta de nación. Se limita la oposición Pero a que tiene que ver críticas de con la los limpia- zapatos, por ah. ejemplo, Pero dinos cuando tu opinión. nunca le escuchamos hablar de las mira. reuniones que tenía la presidenta, la Dinos tu expresidenta de la opinión. Suprema Corte de Justicia con Alito Moreno en una casa que dinos tu estaba ahí opinión de en lo Lomas de digo. Chapultepec. Dinos tu A ver, opinión. Entonces, vamos a regresar, por favor. Continuamos aquí en nuestra mesa de los lunes. Rubén Moreira, Emilio Álvarez y Casa, Israel Zamora. Bueno, pues indefendible el señor Hugo Aguilar, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión? no, yo creo que se debe de reprobar cualquier actitud que menosprecia a los demás, ¿no? Entonces, Y fue el aquí caso, él ¿cierto? salió, pues yo creo que no se deben de permitir ese tipo de actos, hay que tener mucho cuidado, y más si eres una figura pública, ¿no? Pues y lo más que si eres un seas, servidor público. Porque seres humanos buenos y Claro, malos, no importa claro. dónde estén. Claro, pero hay que tener mucho cuidado con eso, y creo que él aprendió una lección, tanto así que salió a pedir y ofrecer disculpas más bien. No. O sea, él Yo- dijo, no me di cuenta. Y mintió, dijo que no lo vio. A ver, mintió. Me O cayó sea, la nata ahí Pero encima. Ay, aprovechando no. mis 30 segundos que me quedan, Pero decir ya van nada muchos. más. También Los hay que dobles. resaltar a ¿Qué? los partidos en oposición. O sea, está bien que los medios de comunicación y que la ciudadanía repruebe este tipo de Claro. actos. Pero también demuestra que la oposición, Azucena, no tiene una propuesta ¿Pero qué tiene que ver de eso? país, porque se limitan a la crítica. Creen que este tipo de actos, y criticándolo, que por supuesto puede ser ¿Qué argumento o tan- no qué argumento tan justificable barato, Israel? reprobarlo, la oposición no tiene otros argumentos, Azucena. Hemos visto este caso, cómo se le ha dado una cobertura, desde mi punto de vista, más allá. Está bien No, a mí criticarlo, pero me más enojó allá. mucho, mucho. Y creo yo que esta parte demuestra la crisis que tiene la oposición, de los partidos. No me refiero, hay una oposición de partidos, hay una oposición Pero que no sí, es de sí. políticos. No abarates pero el debate, no Israel. tienen, Yo creo no que- tienen No abarates ustedes- el debate, no A ver, seas Emilio. corriente. A ver. Mira, no lo abarates, por el amor de Dios. Mira, hay cosas que son inaceptables. Y lo que demuestra lo que les dijimos, que la elección del Poder Judicial estaba hecha con las patas, estaba mal, no estaban poniendo gente capacitada, era un fraude, es un engaño, votaron 8 de cada 10 y todas las semanas nos dan elementos para demostrarlo. No les fue suficiente el escándalo de la corrupción de las camionetotas machuchonas, que además resulta que la compra es otro caso de corrupción. O sea, no solo mal por comprarlas, sino hay todo un tráfico de beneficios. Y luego viene el ministro de la Corte a darnos un ejemplo de indignidad y vergüenza. Demuestra un término de relación, eso es inaceptable. Pero si no fuera suficiente, tienes el caso de la ministra Lenia, que la mitad de las ocasiones no sabe qué discute. La mitad de las ocasiones está en la Corte sin saber qué discute. No abarates las cosas. No es que no haya falta. Claro que hay un proyecto y el proyecto pasa por sacarlos a ustedes de donde gobiernan porque son un ejemplo de corrupción y pudrición. Ustedes dijeron, no mentir, no traicionar. Y lo que hacen sistemáticamente es mentir, robar y traicionar. El caso de Tequila es el ejemplo paradigmático de lo que representa Morena. El problema
es que se les están acabando los cuentos. Rubén. Y por eso cayó Claudia Sheinbaum 16 puntos. La semana pasada no lo pudimos comentar. A ti que te encantan las encuestas. Nada más ve lo que dice el Financiero. Todas las encuestas reflejan que Claudia Sheinbaum está cayendo. El incremento de la percepción de inseguridad, de corrupción y de preocupación por la economía. Rubén Moreira. A ver, yo creo que podemos hablar de los partidos en su momento, las veces que quieras. Creo que hay que regresar en algún momento también a hablar sobre la inseguridad y cómo se esconden las cifras en el crecimiento de las personas Si no desaparecidas. se ha podido comprobar. Sí se puede, Ni una cosa si ni lo la otra. platicamos despacio se puede, y además la duda está sembrada cuando Morena no nos aclara por qué cambió la forma en la cual presentan las estadísticas. Correcto. Pero ese es un tema. Ahora, ¿qué pasa con el ministro y sus zapatillas? Bueno, es la representación de que todo estaba mal, de que era falso, que íbamos a tener una justicia distinta. Primero porque se engañó la gente desde el principio. Para que haya justicia tiene que haber procuración, seguridad, instituciones fuertes y jueces mejores. Es cierto que jueces mejores, pero mejor pagados, mejor seleccionados. López Obrador, con esto de generar narrativas y fantasías, nos dijo que esa era la solución. Hoy se tiene que tragar que el que él puso, porque él lo puso de presidente de la Corte, es misógino, clasista, discrimina y no es lo que nos presentó, porque desde las camionetas machuchonas hasta que la Corte no sabemos lo que discuten a veces, porque unos dicen una cosa y otros otra, hasta esto de las zapatillas que es indignante y lo tienen que aceptar, es indignante, Vergonzante. porque no es reconocer un error, no fue algo que no se dio cuenta, es su actitud, Así él es. así es, Así es. desprecia a los demás, así hasta levantó Sí, la patita. sí, Bueno, sí. esa es la narrativa No, que Israel. pretenden construir. Mira, no no. puedes calificar, permíteme. ¿Qué A ver, objetividad, esperen. ¿qué objetividad puede haber? Fíjate, lo que acaban de hacer ustedes, juzgar el trabajo de toda la Suprema Corte de Justicia, Bueno. de todo el Poder Judicial, No, la por Corte de lo Justicia, que para pudo empezar. hacer suponiendo sin conceder, porque para algunos no lo es, así como para algunos lo es, para otros no, que fue un error del ministro presidente. Ah, para unos no es error. Puede ser que... Para unos no es puede error. ser que, Válgame, a ver, válgame, no, puede ser válgame, que no. no se Pero haya el percatado, lo de- como no, él dice. Ay, por Y el así amor de como hay Dios, algunos que Israel. no le creen, habrá quien le crea. Yo lo que digo es hay que ¿No me tener ponen el cuidado video? precisamente ¿El video? porque la oposición, que es muy irresponsable, la Ah, política caray. principalmente, caray. toma este tipo de elementos para tratar de juzgar a una Suprema Es Corte que de parece Justicia menor, que pero no lo trabaja, es. el ministro al que se refiere, trabaja en horarios que nunca trabajaron los anteriores ¡Ay! ministros. Me Todos los consta. mexicanos No, trabajamos tienes mucho. elementos, perdóname. Ay, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahorita entran muy temprano y se van prácticamente a medianoche. producen menos, Y producen no menos. es cierto, eso es mentira. Dictan Están menos resolviendo, sentencias que antes. resolviendo más asuntos al día No. por decenas que Falso. anterior. Permítame Oye, decirte lo que entonces- decía Pepe A ver. Mujica, presidente del Uruguay. Uruguay, ajá. El poder no descompone a las personas. El poder muestra lo que auténticamente son. Y lo que muestran los que hoy son ministros en su mayoría es que son una persona con un conjunto de complejos Mira. que no estaban en contra. Mira, ahí está el video. Tú dices que no se percató, Y perdónenme. volteé a verlo, primera Sí. vez que volteé a verla, y luego ahí está el otro, y mira cómo lo ve, y dice que no lo vio, o sea, Yo no estoy- es que yo- miente. a ver, en lo personal yo les Mira, puedo ya les di termino, mi opinión. termino. Yo creo A ver, que es déjame una escuchar a Emilio y equivocación. voy contigo. Lo que es inadmisible es que se entienda que la reprobación de un acto, o sea, de quien sea, lo entiendas para intentar defender algo que es indefendible y muestra un término de relación. Eso es lo grave. Lo que dice Rubén es absolutamente cierto. Muestra un personaje acomplejado, clasista y que tiene un término de relación. Por eso digo que lo que refleja es que es lo que quieren con el pueblo de México. Así Morena quiere al pueblo de México. Es una imagen tan descriptiva de lo que son. Y no Porque es menor, no es menor, porque pareciera que, uy, qué superfluos con las camionetas y que le limpian los zapatos. No. O sea, esto es una cosa de locura. No puedes permitir que nadie te limpie los zapatos nunca. Me explico, es como una cosa Es freudiano. humillante. sí. Ojalá que ese mensaje llegue a la derecha, que mucha de ella aquí los de está la derecha en son la los de Morena, oposición. maestro, es lo que Ojalá, digo. o sea, Que no les limpien los yo zapatos. acepto coincido contigo, Azucena. Eso no se debe de permitir jamás sobajar a las personas. Sí. Pero también Ya. ojalá el mensaje llegue a la derecha, que ahorita está haciendo esta crítica, pero muchas veces tenemos casos muy lamentables en donde pues También. sobajaban mucho
También. a los demás, El ¿no? problema Entonces, es eso que no se puede permitir la en izquierda, ningún lado. Eso- la en eso izquierda estamos de acuerdo. fascista que hoy nos gobierna legitima esas cosas. Ese es el problema. La presidenta Claudia Sheinbaum habla de Bad Bunny. ¿Lo vieron? Sí. Sí. Buenísimo. Ok. Felicidades. A ver qué dijo la presidenta. ¿Qué les pareció a ustedes? Brutal. Muy interesante, ¿no? Haya cantado en español en el Super Bowl y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano, porque menciona en todos los países que menciona al final de la canción a todos los países, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces está hablando del continente americano. Pues muy interesante, ¿no? Y muchos símbolos en efecto. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor. El momento sí más espectacular. Bueno, creo que todos fans, no fans, vimos a Bad Bunny. Sí. Sí, ¿no? Sí, yo que A no ver, vi Rubén. el fútbol americano porque Tú no eres- me gusta Ah, el fútbol yo tampoco. americano. Sí vi y busqué el intermedio. Y ¿Qué? creo que vimos el intermedio de un juego que no sé quiénes jugaron y quiénes ganaron y no me interesa. A nadie le interesa, Sí, por lo creo visto. que Bad No, Bunny sí. ha hecho más por los migrantes Sí. que la Cancillería mexicana, muchísimo más. Y eso lo hizo ayer, porque la Cancillería mexicana no defiende a los migrantes, no se atraviesa por ellos, y en las mañaneras no se habla de eso, para empezar, de los migrantes mexicanos que están siendo perseguidos por las autoridades norteamericanas. Bad Bunny pues la reventó, pero ya cuando te pones a examinar todo eso, precioso. bueno, está esta parte de lo que canta Ricky Martin sobre Hawái, que tiene Sí. todo un significado Muy poderoso. Tenemos ese poderoso. fragmento de Ricky Martin, ¿me lo Y ponen? bueno, pues se preparó él para hacer eso, y en el mundo es la tendencia, que por cierto tiene mucho más seguidores Bad Bunny, me fijé, que la Liga de Fútbol Americano y que Ay, todo el no, mundo me ahí. emociona. Mira, vamos a escuchar y ver a Ricky con esta... Espectacular. Es que la sí, verdad, me emocionó muchísimo. Está llena de simbolismos. La reventó extraordinariamente. El juego de los símbolos es poderosísimo porque cuando él dice América, dice el continente y menciona todos los países. El balón de americano, todos fuimos a buscar lo que decía porque no se vio. Together we are America. Y en el centro, incluso utiliza un simbolismo extraordinario que es Lady Gaga, ¿no? Y canta con Nueva York. Y los símbolos son extraordinarios. Ese es un Lady performance. Gaga cantando en una boda latina. Exacto. ¿No? Está hecho Un puesto de talla. parece para que es los real. clips, no Ajá. para el estadio. Es un evento global, extraordinario. Pues es un gran espectáculo. Ay, déjenme leer lo de Los- Trump. Es que lo disfruto. Lo estoy disfrutando muchísimo. Dice. ¿No? Dice, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible. Es que gracias, porque son momentos así para Sí, que uno sí, se sí. relaje Claro, y piense que claro. ese señor está muy molesto. Uno de los peores de la historia. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo y el baile es asqueroso, especialmente para los niños pequeños que están viendo desde todo Estados Unidos y el resto del mundo. Este espectáculo es simplemente una bofetada en la cara para nuestro país, que está estableciendo nuevos estándares y récords cada día, incluyendo el mejor mercado de valores, bla, 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 bla. No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio... A ver, ¿no? yo creo que es un gran espectáculo, es un gran mensaje, pero además es una esperanza, ¿no? A lo mejor me veo muy romántico. Sí, No, todos sí, es podemos una ser gran románticos esperanza. De hoy. un mundo Sí. sin extremos, de un mundo Sí. donde todos podamos tener un espacio, y coincide, por cierto, con el Evangelio de ayer, Sí. que sí. dice, sois la sal del mundo. Es decir, que hay que significarse en la historia. Esto es bien, bien interesante. A mí me gustó. Te digo, yo no soy fanático del fútbol americano. Batallé para entender lo que dijo el famoso Bad Bunny, pero lo dijo muy bien. Muy bien. Muy bien. Y todo esto lleno de simbolismos, los postes de energía eléctrica. Hay que volverlo a ver y tratar de Cada identificar cosa. todas Cada las cosa tiene un cosas. mensaje O sea, a ver, extraordinario. destacaríamos, por ejemplo, lo del niño. Del niño que es él también. El Grammy. Ajá. Le entrega el Grammy a un niño pequeño que representa a Liam, un niño que fue detenido por ICE en Estados Unidos junto a su Exacto. papá. El de ¿no? 5 años, el chiquito de El de 5 cinco años. Y años. también a él mismo. Ajá. Porque él tenía una camiseta igual. Simbolismo porque muy español, importante, Solo se cantó en porque- español salvo Lady Gaga. Sí, y para mí es el más visto, me parece que es el más visto de todos los Super Bowl que ha habido, muy significativo por esta situación de la contribución incluso cultural que ha tenido la
pues en este caso la cultura latina, no solo la mexicana, pero también mucho de los gustos en Estados Unidos han cambiado, no solo en lo musical. La tortilla es más consumida ahora que el pan blanco desde hace más de 15 años. El aguacate que se consume en cantidades muy grandes durante el Super Bowl. Por supuesto, los que estuvieron también presentes, no fue solamente Bad Bunny, sino muchos, estuvo Ricky Martin, pero otros estuvieron en la casa, Karol que también G. son Sí. colombianos, etcétera. Los tabiques que estaban ahí también en una parte del escenario que representan no solo el trabajo de la mano de obra, Las carnitas de Michoacán, hermano. los tacos que estaban El ahí, de mercado un de Nueva puesto York. real de Los Ángeles. Mis hijos son mexicoamericanos, los tres, y a diferencia de lo que dice Donald Trump, ellos estaban bailando muy contentos Ay, viendo ahí. sí. Claro. Entonces creo que fue una reivindicación de la contribución tan grande que ha hecho la cultura latina a una potencia como es Estados Unidos. Es muy bonito el mensaje de que el amor vence al odio. Sí. En un contexto de polarización, en un contexto de tanta violencia, no solo en México, sino en el mundo, es profundamente esperanzador. Y la expresión de que la NFL haya Claro, mantenido claro. por las Tienes presiones, razón. porque empezó una transnacional del tamaño de Coca-Cola para intentar vetar, y luego nada más el presidente de Estados Unidos vetando, y se mantuvo. ¿Y por qué? Porque el fútbol americano es un ejemplo de la convivencia de personas muy diversas, mexicanos, Pues sí, como afros, estadounidenses, sí, blancos, sí, sí. negros, todo es fantástico. Y ese mensaje de que habemos todos y entramos todos, y el último mensaje, por supuesto, todos los simbolismos que hemos hablado, cuando Trump dice hagamos América grande de nuevo, él juega con el concepto América del continente y menciona a todos los países, porque eso es un tema que tenemos los latinos. América somos todos, no solo Estados Unidos. Y es cierto. Y es cierto. Ya lo dijeron ¿No? los Tigres del Norte Y alguna por vez. eso es tan ¿No? potente. Además, todos los simbolismos es muy poderoso, me parece gran. El Super Bowl también es un Claro, Sí, y mandó todo el tiempo saludos a San Francisco y California. Me encanta. Bueno, y además utilizó, como dices, el amor, utilizó la reconciliación. Muy bonito mensaje. En lugar de la provocación. Claro. Porque pudo haber dicho un montón de cosas, ¿sabes? Y él se dedicó a bailar y a recordar, cantar. a hacer una fiesta. Y luego Emilio dice, tú eres fan de Bad Bunny. Yo sí soy la señora que canta Bad Bunny y me vale. Se me puede criticar, no me importa, pero me encanta desde el día 1. A mí también. Rubén dice que también te gusta. Pero a partir de ayer me encanta. Y Emilio dice que a partir de ayer le encanta, pero que no le entiende. Entonces, Emilio, mira, A ver, tú pones Spotify. perfecto. ¿No? Pones a Bad Bunny una cancioncita, esta está preciosa. Mira, y aquí te sale la letra. Bueno, gracias por la asesoría, la acepto, la tomo en lo que cabe, porque la verdad es un fenómeno que me interesa conocer. No lo entiendes, pero si lo lees. Ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé. Cante A aquí, partir de Azucena. unas semanas, cuando el gobierno siga en tiempo real lo que adquirimos en las plataformas y lo que vemos en las plataformas, Morena, vas a ver qué estás escuchando. Uf, sí, que estás escuchando Oiga, Bad Bunny, Bad Bunny, reggaetonero. ¿y cuándo le ganas? ¿Qué comes cuando ves a Bad Bunny? ¿Con quién estás cuando estás con Bad Bunny? Válgame, ya me echaste a perder. Ya, ¿no? ya que entramos con la politización del tema, A pues ver. entonces hay que mencionar. Fíjate, algo bien importante que no que se la- dice. pues estaba Donald politizado Trump Bad Bunny. Donald Trump hizo su propio evento, ¿no? Sí. Que era Tuvo como alterno al 4 medio. millones de Así es, vistas. 4 millones, entonces estás hablando de un 3-4%. A ver, eso no lo sabía, Sí, perdóname. Sí. Donald Trump hizo con Kid Rock un evento, su medio tiempo, y les dijo a Polarizando. todos, vayan a ver. ok. Ese, O sea, Donald Trump dijo, no vean a ese señor, voy a hacer uno para los americanos. así es. Y él terminó Vayan a viendo el verlo. Super Bowl, ¿no? Según el Sí, mensaje, claro. porque ¿cómo Pues, puedes si no, criticar ¿cómo? algo que Sí, no ¿cómo viste? lo hizo? Entonces Ya. yo creo que ni él vio su propio evento. Pero salió Qué el interesante. miércoles una encuesta muy importante, muy significativa en el Financiero, de qué opinaban los mexicanos de lo que está haciendo Donald Trump en Venezuela, de lo que está haciendo de la política en general. Y el 70% de los mexicanos reprueban todo lo que está haciendo Estados Unidos, consideran que el rumbo de Estados Unidos está mal. Ese mismo 70% Sí. se contrapone con el 70% que apoya la política de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que quiere decir es que aún ahorita escuchando ya aquí a la oposición,
pues coincidimos, ¿no? En el tema de que esa política de ultraderecha que representa Donald Trump está mal. Y por eso me llama la atención, y ahí es donde quiero politizar aquí con Rubén, cómo entonces el presidente de su partido sigue yendo a Estados Unidos a pedir la intervención con los argumentos de Venezuela y cosas así. Te queda un minuto para responder. Alusiones. Todos los mexicanos tenemos la oportunidad de ir a las instancias internacionales a plantear lo que queramos. ¿O ya no quieren que lo hagamos? Porque yo te la respondería. ¿Cómo se van a defender los campechanos de la tirana que se llama Laida Sansores? ¿Cómo lo van a hacer? Los jueces los tienen adquiridos, la prensa ha desaparecido, la policía siembra droga. Eso es, el Congreso está siendo tomado por las fuerzas de Laida. ¿Qué van a hacer los campechanos? Pues tienen el derecho de ir al mundo a decir, aquí hay una tirana que se llama Laida Sansores. Así de claro, Laida Sansores. Mira, en realidad lo que tienen que entender es que ustedes no son los únicos interlocutores con los organismos internacionales. Por derecho, podemos ir al que se nos pegue la gana. Y el mundo tiene que saber que Morena está construyendo una dictadura en México. El mundo tiene que saber que gobierna un narcogobierno. El mundo tiene que saber que Morena es un proyecto de corrupción. Y ten la certeza que lo vamos a decir. Regresamos para cerrar y el resumen de lo más importante. Creo que hay un gran trabajo que se está realizando en materia de seguridad, que es la principal preocupación del pueblo de México. Ahí se acabó la impunidad, se siguen deteniendo a las personas que son generadores de violencia y hacia allá debe de ir. Lo del Super Bowl viene nuevamente a recordarnos la importancia de la unidad, que los gobiernos que desprecian a los que más lo necesitan, en el caso de Estados Unidos, en donde muchos migrantes están en situaciones que llegaron a ese país precisamente por las carencias que tenían, ese Normal. tipo de gobiernos que desprecian a los que menos tienen, están condenados a fracasar. Y así lo dice la propia aceptación de Donald Trump, que anda por ahí rondando los 30%, una cosa así. Entonces, eso también nos recuerda en México que la extrema derecha, que normalmente busca favorecer a unos cuantos, a los que más tienen, pues no tiene cabida en nuestro país. Así lo demuestran las encuestas del Financiero, y por eso se ve tan mal que algunos políticos vayan a pedir la intervención en el extranjero. A mí me tocó, se reunió tu presidente con Henry Cuellar, a mí me tocó invitar a Henry Cuellar en su momento, pero fue para un tema de la negociación del tema, que en otras circunstancias nunca le planteamos la posibilidad de que vinieran a invadir a nuestro país, como sí lo hicieron en el PRI. Emilio. La peor defensa a la soberanía la hace este gobierno, porque ha traicionado a los mexicanos entregándole a los criminales el gobierno. Morena ha pactado con los criminales, los metió a despachar. Morena despacha con los criminales. Esa es la peor defensa a la soberanía, esa es la peor traición al país. Y el alcalde de Tequila es solo un ejemplo. La indignidad y vergüenza del presidente de la Corte es otro ejemplo. Las corruptelas de Adán Augusto vinculado a una maquinaria de secuestro es otro. Rocha es otro. La gente que gritó en el Zócalo, narcopresidente, se quedó corta. Si se quiere defender al país, hay que defenderlo no porque otros gobiernos presionen. Morena tiene que entender que la defensa del país empieza gobernando para sus ciudadanos, no porque otro país lo presiona, no porque Trump estrangula. La indignidad que hoy nos gobierna es la vergüenza, y el problema de los populismos, sea de Trump o de Morena, es lo mismo. Son narrativas que engañan y mienten. Ese es el problema, y por eso la gente en México está absolutamente clara, y Claudia Sheinbaum cayendo en aprobación y con los graves mensajes de incremento de corrupción y del desastre en la lucha contra el crimen. Rubén. Bueno, en medio de todo esto de ayer, México vive una crisis fuerte, no está creciendo nuestra economía, el déficit no se disminuye, tenemos tremendos problemas en materia de salud y la inseguridad sigue siendo un problema severo. La presidenta heredó una fuerte losa de López Obrador en políticas públicas, en una carga, yo no diré ideológica, sino de prejuicios que avanzan en la vida pública, entre ellos esto de polarizar a unos y a otros, una lejanía, una distancia de los gobernadores con la presidenta, me refiero a los gobernadores de Morena que no colaboran con ella para lograr la paz. Eso sí,
una narrativa que trata de imponerse, pero que se les está derrumbando. Lo que pasó con el señor ministro de la Corte es el reflejo de lo que es él y de lo falso que era todo lo que se nos decía. Nadie está pidiendo que vengan nadie del extranjero. Nosotros estamos de acuerdo con la colaboración. No, lo que estamos exigiendo es que Morena enfrente al crimen, como no lo hizo durante los últimos 6 años, que capture a los delincuentes y que deje de estar presumiendo cosas que no son. Gracias, Emilio, Rubén, Muchas Israel. gracias. Gracias a los tres. Nos vemos Azucena. la próxima semana. Un abrazo. Gracias. Gracias.